Record progress. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del país donde se encuentren. Bienvenidos, hermanos, por estar aquí. Adventistas Hispanos en Roma y el Grupo Mujer Virtuosa, le damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos que se han conectado desde las diferentes plataformas, ya sea por el Zoom y también por el YouTube. Allí tenemos a nuestra hermana querida Estela Montoya, que se conecta desde Barranquilla. Y también vamos a dar la bienvenida a Mabe, que está en Italia, en Roma. Araceli Lozano se conecta desde los Estados Unidos. El pastor Arturo Quintero también de los Estados Unidos. Paulina de Colombia, Ana Luz de Colombia, Alcira Salina de Colombia, América Martínez de Italia, Anita Domínguez desde México, Antonio y Teresita se conectan desde España. Ellos son mis vecinos, están aquí en Tarragona. Elizabeth de Venezuela, Esther de Colombia, Francisco de Perú, Gladys de Alaska, Irio también aquí en Tarragona, España, Alejandra de Nueva Zelanda, Jorge, bienvenido, Lucy, bienvenida, María Delia Castillo, bienvenida, Marta, Cecilia de Colombia, Maye, bienvenida, Miguel, bienvenido,
Miriam Hernández, bienvenida. Miriam Ceciliano, bienvenida. Nancy de Italia. Paulina de México. Rufina, bienvenida. Estefan, bienvenidos. Victoria, bienvenida. Y también Teresita, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. María Delia dice que se conecta desde Lima, desde Perú. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar aquí. Nuestra hermana de producción va a dejar los enlaces del YouTube para que nos sigan a través de diferentes enlaces. Ellos tienen su canal, Adventistas Hispanos en Roma, y también la plataforma de Encuentros con Jesús de Mujer Virtuosa. Gracias. Suscríbanse a los canales y compartan esta gran bendición. Ustedes no saben la gran bendición que el Señor nos ha traído a través del pastor. No se lo pierdan, compartan con sus familiares, con sus amigos, que esto es una semana dirigida por Dios. Es muy linda esta semana donde el Señor lo está usando para que nos hable de esas características distintivas del pueblo de Dios. Así que compartan esta gran bendición. Así que ahora vamos a invitar al anfitrión, al Padre Celestial. Y viene de los labios de nuestra hermana Araceli Lozano. Ella se conecta desde Estados Unidos, ella es de Barranquilla. Gracias, Ara, por estar aquí. Adelante, vamos a acercarnos al trono de la gracia. Bienvenida. Tienes el volumen cerrado, Reina. Gracias, Vani. El Salmo 11, encontré algo que me gustó y dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y me voy a mi diccionario básico, común y corriente, dice, recto, justo, honrado. Qué bonito, es cierto. Inclinemos nuestro rostro para orarle al Señor, al Creador del cielo y de la tierra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, exaltado y glorificado sea tu santo nombre. Vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor del cielo y de la tierra, el Creador del universo, el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Tú no cambias y tu palabra es eterna, no pasa. Gracias por este momento, Señor, por regalarnos una vez más para alimentarnos de tu santa palabra, Señor. Bendícelo y prospéralo. Quita todo obstáculo de la bestia, Señor. No permitas que nada ni nadie se interponga, Señor. Usa al predicador, al pastor Quintero. Háblanos a través de él, Señor. Que sean tus palabras las que salgan de su boca, Señor. Y ayúdanos, bendícelo y bendice su familia, los de su casa. Ayúdanos a nosotros a estar atentos a lo que tú nos vas a hablar a través de él, Señor. Que no nos distraigamos, Señor. Concéntranos, ayúdanos, Padre Santo. Así como Eliseo le pidió a Elías cuando se iba, dame doble porción de tu espíritu, yo te la pido para todos nosotros. Danos doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Vuélvenos a bautizar con el Padre Santo. Lo mismo te pido para todos nuestros familiares, amigos y también para los que no nos quieren, los enemigos. También bendícelo. Danos tu paz, Señor, tu paz que tú nos dejaste, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Dánoslos. Lo que no sea tuyo, que se vaya, Señor, de nuestra mente y de nuestro camino. Bendícenos, cuídanos, protégenos, que tu gracia no nos falte, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. 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 Gracias, Ara, por esa hermosa oración. Y me encanta ese trozo que dice doble porción. Hermoso. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. La alabanza viene de nuestra hermosa joven que se conecta desde Colombia, Paulina Moreno, con esa voz tan hermosa. El Señor te bendiga.
Estamos aquí para escuchar esas alabanzas que nos acerquen al trono de la gracia y seguir alabando a nuestro Padre Celestial para continuar esta fiesta espiritual. Adelante. Así es, hermanita. A continuación voy a cantar una alabanza que lleva por nombre Yo quiero obedecer, porque nosotros debemos de obedecer a Dios, porque todo lo que hagamos en esta vida siempre van a haber consecuencias de todos nuestros actos, sean malos o buenos. Así que para honra y gloria de Dios, yo quiero obedecer. Adán y Eva fueron creados por Dios. Qué felices serán, disfrutando la creación. La 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 la. Con su Padre Dios hablaban, que con amor les guiaba. Les mandó que obedecieran y que del fruto no comieran. Yo quiero obedecer a mi Dios, escuchar su voz, seguir sus pasos, ser feliz. Tenemos que obedecer a Dios, pues todo lo que hagamos consecuencias siempre tendrán. Mi boca y mis oídos y mis ojos también seguirán por tus caminos, obedecer y serte fiel. La 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 la. Soy a la tentación, le digo que no, 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 felicidad, pues he vencido. De tu mano triunfador, yo quiero obedecer a mi Dios, escuchar su voz, seguir sus pasos, ser feliz. Tenemos que obedecer a Dios, pues todo lo que hagamos consecuencias siempre tendrá. Yo quiero obedecer a mi Dios, escuchar su voz, seguir sus pasos, ser feliz. Tenemos que obedecer a Dios, pues todo lo que hagamos consecuencias siempre tendrán. ¡Qué felicidad! Gané a la tentación, seré muy feliz. La 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 la. Amén. Amén. Qué hermosa alabanza. El Señor te siga bendiciendo. Gracias por estar aquí. Apoyemos su ministerio. Nuestra hermana de producción nos ha dejado aquí el ministerio de nuestra joven Paulina para que se suscriban a su canal y compartan todas esas grandes bendiciones que el Señor ha dado para ella. Es don y talento tan hermoso. Gracias por estar aquí. Yo te digo una cosa, Pauli. Si yo canto, la plataforma va a caer por completo. Pero por eso te tenemos a ti para que cantes tú. Así que gracias por estar aquí. Bendiciones. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a seguir con nuestro querido pastor. Trae un tema que se llama Época y Razón. La verdad es de gran bendición que el Señor nos abra los ojos con ese colirio espiritual a través del pastor Quintero. Y por favor compartan los videos. Es de gran bendición para muchos hermanos que todavía estamos ciegos y a veces pensamos que estamos en el camino correcto, pero con estos temas, la verdad, el Señor nos aclara a través de los labios del pastor. Adelante, pastor, gracias por estar aquí. Le damos nuevamente, todos los días le damos las gracias porque sabemos que usted es una persona muy comprometida y sin embargo tiene un rato para compartir con nosotros. Gracias, el Señor los siga bendiciendo. Es un privilegio, hermana. Muchas gracias por la invitación. Déjenme compartirles la PowerPoint para que podamos entrar en detalles. Okay. Como hemos estado viendo durante estos días que hemos estado juntos a través de los medios sociales, existen miles de iglesias cristianas en este planeta. Se hacen llamar iglesias cristianas, pero como hemos estado descubriendo,
no son más que disfraces que Satanás está utilizando para engañar a los seres humanos, mantenerlos sujetos y al mismo tiempo, si se puede, engañar al pueblo de Dios en esta tierra. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. Ahora, al hablar de las organizaciones, estoy hablando de las organizaciones, no de las personas que forman parte de las iglesias. Sabemos que el Señor Jesús tiene muchas ovejas que todavía no están en el redil correcto. Recuerden lo que Jesús dijo, tengo muchas ovejas que no están en este redil, a las cuales me conviene traer para que seamos un rebaño y un pastor. Entendiendo lo que nos dice la Biblia acerca de el último pregón que va a ser dado en Apocalipsis capítulo 18, ustedes van a encontrar al pueblo lleno del Espíritu Santo llamando al pueblo de Dios que todavía está allí en Babilonia. Salí de ella, pueblo mío. El Espíritu Profecía nos dice claramente que la mayoría de los verdaderos hijos de Dios todavía no han pisado una iglesia adventista. Nuestra iglesia, desgraciadamente, está llena de babilonios. La iglesia no es Babilonia, pero hay muchos babilonios, o habemos muchos babilonios dentro de la iglesia. El trigo y la cizaña, de acuerdo a la parábola, deben crecer juntos hasta la siega. Así que estas 10,000 denominaciones cristianas, yo las considero el falso profeta. Estos falsos profetas con falsos espíritus que han salido por el mundo con la intención de hacer muy difícil encontrar al pueblo de Dios. Si vas a buscar al pueblo de Dios, Satanás dice, mira, agarra la aguja y la avienta en el pajar. Y qué difícil es encontrar una aguja en medio de un pajar. Y eso es básicamente lo que Satanás ha hecho al crear todos estos movimientos cristianos para hacerle difícil a cualquier persona que esté buscando a la iglesia poder encontrarla. Hoy vamos a continuar con una tercera característica. Recuerden la cita que hemos estado leyendo cada día. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hoy vamos a continuar con lo mismo. Estas son las características que todas las iglesias cristianas tienen, pero como sabemos, eso también lo puede hacer. Así que estamos buscando características distintivas. Estas características distintivas hacen al pueblo de Dios único. Características que no pueden ser reproducidas fácilmente. Tal vez algún movimiento por allí repite una o dos, o por allí, y algún otro movimiento repite otra que el otro no repite. Pero tener todas estas características juntas hace sin duda al pueblo de Dios, lo distingue de todos los demás movimientos para que ustedes puedan encontrar a la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Esas características las hemos estado revisando. La primera fue los 10 mandamientos, incluido el cuarto mandamiento, la ley de Dios. Ayer hablamos acerca del mensaje de los 3 ángeles y hoy vamos a hablar de la época en la que tiene que surgir el pueblo de Dios. Quiero que entiendan, queridos hermanos, que si ustedes estudian Apocalipsis, van a descubrir que la iglesia apostólica desapareció. La iglesia verdadera, la iglesia genuina, la iglesia pura y sin mancha, la iglesia que Jesús dejó en este planeta, esa iglesia desapareció. ¿Pero en qué momento desapareció? Pues no tenemos una fecha exacta, pero fue ahí pasando el año 100, después de la muerte de San Juan, por ahí el año 110, esa iglesia cristiana, esa iglesia perfecta, esa iglesia que era blanca y sin mancha, que había recibido el Espíritu Santo, que predicaba, y que esa iglesia de Hechos capítulo 2, es la iglesia apostólica, esa iglesia desapareció. Y fue sustituida por iglesias caídas. Cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, cuando leen la historia de las 7 iglesias, esas 7 iglesias de Apocalipsis son iglesias caídas. Todas y cada una de ellas. Son iglesias que no llegan a ser la iglesia verdadera. Sin embargo, Dios se ha propuesto que esa iglesia apostólica vuelva a resurgir. Y ese es el futuro de la iglesia adventista. Eso está profetizado. Eso lo vamos a ver este día al estudiar este tema. Ustedes van a descubrir que hay una profecía bíblica que hablaba acerca del surgimiento de un movimiento cuyo futuro era llegar a ser lo que Dios quería que la iglesia fuera. Ese movimiento apostólico, esa fe apostólica tiene que volver a existir antes de que el Señor Jesús termine el tiempo de gracia. Ahora, esa profecía nos habla de una época en la que eso iba a ocurrir. Una época, y hay una razón por la cual iba a ocurrir. Y cuando nosotros estudiamos esta profecía, nosotros nos vamos a dar cuenta que la iglesia adventista cumple
exactamente esta profecía. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Por supuesto, hay otros asuntos distintivos que distinguen al pueblo de Dios, como es el don de profecía, la doctrina sin error, la doctrina del santuario que dijimos, de la cual no vamos a hablar, el estilo de vida que la iglesia debe tener, la misión y el compromiso debe tener la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Así que vamos a entrar de lleno en lo que es el tema de este día, la época y la razón de su surgimiento. Este sermón es un tema bastante largo y a veces bastante confuso, así que hoy voy a hacer un experimento. En vez de meterme en todo lo que es la historia, me voy a pasar muchas cosas de la historia. Si alguien quiere ver completo todo esto que tiene que ver con la historia, hay un sermón de un servidor ahí en internet, si lo buscan en YouTube, pónganle Arturo Quintero, un movimiento profético, y ahí les va a aparecer todo el sermón que dura bastante. Así que hoy vamos a hacer una cosa distinta. Me voy a tratar de que ustedes me acepten por fe muchas de las cosas que tienen que ver con la historia, para meter solamente en lo que señala la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo hago para que no se confundan, porque a veces es un poquito confuso y como no estamos en persona y no les puedo ver la cara, pues no sé si están entendiéndome o no. Así que voy a tratar de no hablar mucho del asunto de la historia, aunque es una parte muy importante para que podamos ver el cumplimiento de la profecía. Para eso les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10 está la visión que corresponde precisamente a lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Apocalipsis capítulo 10, que es una profecía que forma parte de las últimas trompetas, la serie de las últimas trompetas, que comenzaría en el capítulo 8 y termina hasta el capítulo 11. El capítulo 10 viene a ser una especie de paréntesis. En este capítulo, el apóstol Juan tiene una visión, y la visión es precisamente lo que estamos viendo en el dibujo. Y vamos a leer lo que dice ahí. Y yo vi otro ángel, Juan vio otro ángel, descender del cielo, cercado por una nube, como lo pueden ver en el dibujo, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahí está el arco iris en la cabeza de este ángel. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Sigo leyendo el versículo 2. Dice, tenía en sus manos un librito abierto. Es importante que señalemos que el apóstol Juan hace referencia al librito abierto. Ustedes ven allí en la mano un rollo, porque recuerden que en ese tiempo los libros eran rollos, no eran básicamente libros como los que conocemos hoy, que los libros que tenemos hoy vienen después de la imprenta, después de Gutenberg. En aquellos tiempos los libros eran rollos, así que tenía un rollo abierto, un librito abierto. Es importante que señalemos, dice que está abierto. Obviamente era conveniente a señalar que este libro estaba abierto. ¿Por qué? Porque alguna vez hubo un libro que estaba cerrado y que Dios prometió que ese libro se iba a abrir en alguna época de la historia. Y eso forma parte de lo que vamos a predicar este día. Dice ahí, tenía en su mano un librito abierto. Ahora, este librito abierto pone su pie derecho sobre el agua y el pie izquierdo sobre la tierra, y este ángel poderoso hace un juramento, dice el versículo 3, y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, levanta su mano al cielo y hace un clamor, y dice, cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Ustedes ven los 7 truenos acá en esta parte del dibujo. Y cuando Juan iba a escribir lo que los 7 truenos dijeron, Dios le dice en el versículo 4, dice, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Entonces tenemos aquí profecías que el Señor le dijo, sella estas profecías. Sigo leyendo el versículo 5. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Ahí tiene la mano levantada, mano derecha, y dice el versículo 6, y juró en nombre del que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y la tierra y las cosas que están en él, y las cosas que están en ella, en el mar, y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Miren el número 6 ahí, el número 6 que les dije ayer que representa la creación. Y si quieren ver ustedes que verdaderamente el 6 representen las cosas que presenta aquí hablando acerca del Creador. Dice el versículo 6, juró en nombre del que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ella, que el tiempo no será más. Noten ustedes cómo aparece el número 6
para referirse a la creación. Y el 3 veces 6 que les mencionaba ayer en la pregunta que me hacían es un énfasis equivocado en la creación. Los seres humanos, en vez de amar al Creador, aman las cosas que el Creador hizo, adoran las cosas que el Creador hizo. Los seres humanos hemos sido llamados, el mensaje de los 3 ángeles, a adorar al que hizo las cosas y no las cosas que hizo. Pero bueno, regresemos. Hace juró en nombre del que vive para siempre jamás. Y esto es importante porque nos ayuda a identificar a este ángel fuerte. ¿Quién es este ángel fuerte? ¿Quién es? Si lo queremos identificar, pues la forma en la que habla nos dice quién es. Hace un nombre, jura en nombre del que vive para siempre jamás y jura en nombre del Creador. Les hago una pregunta: ¿quién, qué criatura o qué ser creado tiene la autoridad o el derecho a jurar en nombre del Creador? ¿O qué criatura tiene el derecho a jurar en nombre del que vive para siempre jamás? Y la respuesta es ningún ser creado, cielo, de la tierra, de ninguna parte del universo, tiene el derecho a jurar en nombre del que vive para siempre jamás. Y tampoco tiene derecho a jurar en nombre del Creador, si no es el Creador. Por lo tanto, este ángel fuerte que está aquí, ya lo identificamos. ¿Quién es el que tiene derecho a jurar en nombre del que vive para siempre jamás? ¿Y quién es el que tiene derecho a jurar en nombre del Creador? Pues sin duda alguna, Cristo Jesús. Sabemos, de acuerdo a lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio ya existía y el verbo estaba con Dios, y de acuerdo a lo que nos dice ese mismo versículo, y el verbo era Dios. Y luego continúa diciendo, y todas las cosas que existen, todo lo que existe creado, por él fue creado. Y sin él, nada de lo que hoy existe llegó a ser. Así que ese verbo, de acuerdo a San Juan 1:14, se hizo carne, y ese verbo que se hizo carne habitó entre nosotros y vimos su gloria como la unigénito del Padre. Así que este ser que aparece aquí en forma de un ángel poderoso no es otro que Cristo Jesús. Recordemos que alguna vez Cristo Jesús fue llamado el ángel de Dios, o el ángel del Señor, o el ángel de Jehová. Alguna vez el nombre de Jesús fue como Jehová. En hebreo sería Mijael o Miguel, como le queramos decir. Bueno, ya sabemos quién es este ángel poderoso, que tiene en su mano un librito abierto. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué es el juramento? Está jurando el tiempo no será más, versículo 7, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como dio a sus siervos los profetas. Versículo 8, y la voz que oí del cielo, que hablaba otra vez conmigo, me dice, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, mira, tómalo y trágalo. Te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y cuando lo hube devorado, en mi boca supo dulce como la miel. Pero cuando obviamente lo pasó, una vez que ya lo había devorado, me amargó el vientre. Y ahí está Juan con el dolor del estómago, tirado delante del ángel. Y el ángel dice, mira, levántate, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. El 4 siempre representa totalidad. Tienes arte y tienes la misión de profetizar. Ahora, ¿qué tiene que ver esta visión de Apocalipsis con la época y la razón de su surgimiento? Bueno, esta visión nos está señalando lo que va a ocurrir cuando una promesa que el Señor hace se cumple. Ahora, ¿por qué hablo acerca de una promesa? Porque aquí aparece el arco iris. El arco iris, queridos hermanos, ¿qué es señal de qué? Ustedes van a decir, es señal de la promesa. El arco iris cumple las promesas que Dios hizo. Por ejemplo, aparece cada vez que llueve el arco iris, dándonos un ejemplo de que Dios cumple lo que promete. Y lo que prometió fue que nunca más iba a ser la tierra por medio del agua. Así que el arco iris es señal de una promesa. Es evidente que esta visión está relativa a una promesa que Dios hizo. Veamos los elementos alrededor de la visión para saber a qué lugar nos está enviando la Biblia para poder entender más al respecto. Aparecieron los 7 truenos que hablaron sus voces. El Señor le dijo acerca de esas profecías. Estas profecías no las escribas, no las escribas. Estas cosas déjalas selladas
Entonces estamos hablando de profecías selladas, estamos hablando del Creador, que es Cristo Jesús, parado sobre el agua, haciendo un juramento en nombre del Creador, una promesa relativa a un librito que se lo tiene que comer el profeta, y cuando se lo come le sabe dulce en la boca, pero luego le duele el vientre y le dice: tienes que levantarte y todavía profetizar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Bueno, estos elementos los podemos encontrar en dos profecías del Antiguo Testamento. Hay dos. Una sería profecías del profeta Ezequiel, allá en el capítulo 2, donde el Señor le da a comer un libro al profeta Ezequiel y le sabe dulce en la boca, y es interesante que se cumple allí. Ahora, cuando uno va y lee esa profecía del profeta Ezequiel, uno se encuentra que el Señor le está enviando a Ezequiel a un pueblo difícil, duro, que no va a querer aceptar lo que él les va a predicar. Pero también parte de lo que estamos viendo aquí se cumple en otra profecía del Antiguo Testamento, y esa profecía se encuentra en Daniel capítulo 12. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Daniel capítulo 12, los que tengan obviamente sus Biblias. Allá en Daniel capítulo 12 se encuentran lo que llamamos las profecías cerradas del libro de Daniel. Déjenme buscarla yo aquí en mi Biblia, en Daniel capítulo 12. Vamos a encontrar los mismos elementos que encontramos en la profecía de Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ver algunos elementos que están allí en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 es el final de una profecía donde el ángel habla de eventos literales que van a ir ocurriendo desde Medo-Persia hasta que el Señor Jesús aparezca en las nubes del cielo. Y cuando ya se está cerrando la gracia, se cierra la gracia, aparecen una serie de maravillas en el capítulo 12. Vamos a ver algunas de las maravillas que se presentan en Daniel capítulo 12. Estas maravillas son, obviamente, que el libro de Daniel, que es un libro que no se iba a poder entender, se va a entender. Ahorita lo vamos a ver a través de la lectura. Lo puse primero porque obviamente en tiempo real, como va a ocurrir, en el orden profético como va a ocurrir, primero se va a abrir el librito que estaba cerrado, que es el libro de Daniel. Pero vamos a ver cómo lo presenta el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Allí aparecen las maravillas de las que estamos hablando. Dice: y en aquel tiempo Miguel, esa es la primera maravilla que aquí aparece como el número 2, se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces la primera maravilla es que Miguel se va a levantar. Recordemos, Miguel es Mijael, el que es como Jehová, el ángel de Jehová. Él se va a levantar y va a ser un tiempo de angustia cual nunca ha sido. En la realidad, ¿cómo le llamamos a eso? Le llamamos obviamente el momento en el que se acaba la gracia. En este momento Jesús está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, y cuando Él se levante para ponerse sus ropajes de venganza, va a venir a esta tierra. Ya se acabó la gracia, ya no hay oportunidad de salvación, y va a venir un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Le llamamos el tiempo de angustia de Jacob, y sigue diciendo Daniel capítulo 12, será tiempo de angustia cual nunca ha habido. Dice, nunca fue después de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo se ha libertado tu pueblo. A esa liberación es la que todos esperamos, es la segunda venida de Cristo. Todos los que se encuentren escritos en el libro. Sigo leyendo el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la... ¿Por qué no todos? Porque solamente van a resucitar los que estén anotados en el libro. Ahí el grupo de personas que no está anotado van a resucitar hasta después del milenio para el juicio final. Pero estos que van a ser resucitados son resucitados para vivir para siempre. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son estos que van a ser resucitados para vergüenza y confusión perpetua? Pues ese grupo de personas que van a ser resucitados en la resurrección, en la segunda venida, son los que traspasaron a Jesús. El Señor les dijo que ellos iban a ver al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre. Por lo tanto, aquí se cumple en la segunda venida, y esas personas resucitan solamente para ser turbados, para confusión perpetua, para vergüenza. Y sigo leyendo lo que dice el versículo 2, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y entonces viene el versículo 3. Y los entendidos, versículo 3, muy importante, los entendidos, el Señor le llama a este grupo que se va a salvar, a este grupo específico les da un nombre, les da un apodo.
les llama los entendidos. Los entendidos van a resplandecer, el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces aquí hay una serie de maravillas que van a ocurrir cuando se acabe la gracia. Ahí están la serie de cosas. Cuando se levante Miguel, va a venir el tiempo, es la venida de Cristo, viene la resurrección, y los que entendieron van a ser glorificados, van a resplandecer como las estrellas de eternidad. Y dice el versículo 4, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella este libro. Ahí está, este libro profético, al igual que Apocalipsis, unas profecías que iban a ser cerradas y selladas, el Señor este libro lo va a cerrar y lo va a sellar. Aquí tenemos un libro cerrado. El libro que se encuentra en Apocalipsis está abierto. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo qué cosa iba a ocurrir cuando el libro de Daniel ya no sea un libro cerrado, sino un libro abierto. El Señor le dijo que su libro se iba a abrir en el tiempo del fin. En el versículo 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin o el tiempo del cumplimiento en algunas versiones. Este tiempo del cumplimiento tiene que venir, y cuando ese tiempo del cumplimiento venga, tu libro ya no va a ser un libro cerrado, sino que va a ser un libro abierto. Sigo leyendo. Y pasarán muchos y se va a multiplicar la ciencia. El Señor nos da una pista acerca de lo que iba a ocurrir en el tiempo en el que el libro de Daniel iba a dejar de ser cerrado y se iba a convertir en un libro abierto. Iba a ser una época en la que iba a pasar mucho tiempo, desde la época de Daniel, más de 2000, casi 2600 años, y en esa época el librito iba a dejar de estar cerrado, se iba a convertir en un librito abierto. Iba a ser una época en la que la ciencia iba a aumentar. Sigo leyendo el versículo 5. Pero Daniel ve entonces una visión ocurriendo ahí, ve a 3 personas, ve a un río, ve a una persona que está al otro lado del río y ve a otra persona que está de este lado del río y ve a una persona específica, a un varón, dice él, vestido de lienzos, que está parado sobre el agua. Vamos a ver lo que vio, versículo 5. Dice, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban, uno a una parte y el otro parte de la orilla del río, y el otro de la otra parte de la orilla del río, dice, y dijo uno al varón vestido de lienzos, versículo 6, que estaba sobre las aguas del río. Estoy en Daniel capítulo 12, versículo 6, ahí está un varón que está parado sobre el agua. ¿Quién les recuerda a ustedes una persona caminando sobre el agua? ¿Quién fue el que pudo caminar sobre el agua? No fue Pedro, Pedro se hundió. El que sí podía caminar sobre el agua, sabemos muy bien, es Cristo Jesús. Dice allí, el que estaba parado sobre las aguas del río, que le hizo una pregunta. La pregunta que hizo el que estaba al lado del río fue, ¿cuándo van a ocurrir estas maravillas? ¿Qué maravillas? Pues las maravillas, primero, de que el librito que Daniel escribió estaba cerrado. ¿Para cuándo? Estaba cerrado para el tiempo del fin. Bueno, ¿cuándo ese librito se va a abrir? ¿Cuándo se va a levantar Miguel, la gracia? ¿Cuándo va a venir angustia? ¿Cuándo va a ser la venida de Cristo? ¿Cuándo o qué se necesita para que ocurran estas cosas? ¿Qué tiene que ocurrir o cuándo va a ser esto? Le hacen esa pregunta al varón vestido de lienzos. Y ahora vamos a ver quién es el varón vestido de lienzos. Versículo 7. Dice, y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó sus 2 manos, la derecha y la izquierda, al cielo, y juró en nombre del viviente en los siglos. Y aquí vamos a hacer una pausa. Queridos hermanos, ¿quién es ser creado o que es ser finito como nosotros, que tiene inicio, que tiene fin, tiene derecho a jurar en nombre del viviente en los siglos? La respuesta es ningún ser creado, ningún ser finito puede jurar en nombre del que vive por los siglos. Así como en Apocalipsis capítulo 10 apareció el ángel jurando, aquí aparece un varón vestido de lienzos jurando en nombre del que puede existir para siempre, el que vive para siempre jamás. Ya identificamos entonces al varón vestido de lienzos. Este varón vestido de lienzos, ¿quién es? Es el Verbo, el Hijo de Dios, el ángel de Jehová. Mijael es Jesús, el Verbo que se encarnó, que se hizo carne. Ahora, en la época de Daniel, Jesús todavía no tenía carne, Jesús todavía no era un varón.
y menos vestido de lienzos, pero en esta profecía aparece así. Ahora, en la época de Juan, Jesús ya era un varón, y ya era un varón vestido de lienzos, ya era un varón que se había hecho carne, pero allí aparece como el ángel de Jehová, como lo que era en la época de Daniel. Es como si se hubiese intercambiado. En la época de Daniel, literalmente Jesús era el ángel de Jehová, y aquí aparece como un varón vestido de lienzos. Y en Apocalipsis, cuando Jesús ya era un varón, aparece como el ángel de Jehová, que era cuando Daniel existía en la tierra. De alguna manera se intercambió, pero es el mismo personaje haciendo el mismo juramento. En Apocalipsis capítulo 10 aparece Jesús para decirnos lo que ocurre cuando se cumple su promesa. Fue su promesa, que el libro iba a estar cerrado, pero luego se iba a abrir. Y ahora viene a decirnos qué va a ocurrir cuando se cumple su promesa. Ahora, ¿qué nos informa Daniel capítulo 12? Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 12 al respecto. Versículo 7, oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó sus dos manos al cielo, juró por lo viviente en los siglos que sería por tiempos y el medio de un tiempo. ¿Qué cosa es ese tiempos y el medio de un tiempo? Tu libro va a estar cerrado hasta que venga el fin de estas maravillas. ¿Cuándo será? Tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros sabemos que eso se refiere a 3 años. Este periodo, aparece en la Biblia muchas veces de diferentes maneras. Aparece como 1260 días, aparece como tiempos y la mitad, aparece como 42 meses, de diferentes maneras. Pero este tiempo es muy famoso, es muy importante. Estos 1260 años son muy importantes. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en el que el verdadero pueblo de Dios iba a estar oculto. Nadie iba a saber cuál era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba a estar perdido. Nadie lo iba a reconocer. Y este periodo de 1260 días lo podemos encontrar cuando vemos la profecía. Sigamos leyendo. El Señor dice que iba a ser por tiempos y la mitad. Y hay otra cosa que se tiene que ocurrir. Cuando se acabe, dice el versículo 7, el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Entonces estas profecías, estas maravillas se pueden cumplir. A ver, ¿qué tiene que ocurrir? Primero tiene que cumplirse el tiempos en medio de un tiempo, número 1. Y número 2, tiene que acabarse el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿Qué quiere decir que se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo? Porque para empezar, por ese tiempos en medio de un tiempo, la iglesia va a estar desaparecida. Yo ya les dije hace un rato en el sermón que las iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias, son iglesias caídas. Ninguna de ellas es el verdadero pueblo de Dios. Son iglesias donde ustedes van a encontrar mezcla de verdad con error. Iglesias que van a ir de mal en peor hasta llegar a la última, que es la iglesia de la Odisea, que es la peor, está a punto de ser vomitada. Ninguna de estas iglesias representa al pueblo de Dios. Pero el Señor se propone que ese movimiento tiene que volver a resurgir. Y ese movimiento tiene que lograr algo que no se ha logrado, que se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, porque el verdadero pueblo de Dios, el pueblo santo, está esparcido. ¿En dónde está esparcido? En Babilonia. Está esparcido en el mundo, está esparcido en cualquier parte de la tierra, está esparcido. Por eso el fuerte pregón que tiene que ser llamado al final, antes de que se acabe la gracia, es: salgan de allí, pueblo mío. Y el pueblo del Señor tiene que acabar. Y cuando ya el pueblo de Dios esté unido, cuando se termine el esparcimiento, entonces se puede acabar la gracia y pueden venir las plagas y puede venir el tiempo de angustia cuando nunca ha habido, y entonces ya Jesús puede venir por su pueblo, porque ya sabemos quiénes son. Hay 2 cosas entonces que tienen que ocurrir. Se tiene que acabar el tiempos en medio de un tiempo, y luego tiene que haber un pueblo que, de acuerdo a lo que vimos en Apocalipsis capítulo 10, tiene que levantarse y profetizar a muchos pueblos, gente, el evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que el pueblo de Dios pueda salir de todos esos lugares donde se encuentra, y entonces Jesús pueda acabar la gracia y pueda venir por su pueblo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este momento, para empezar, es poder saber de qué está hablando aquí en Daniel capítulo 12, acerca de ese tiempos en medio de un tiempo, esos 1260 años, proféticamente un día equivale a años, así que sería día por año, estaremos hablando de 1260 días. ¿Cuándo esto va a ocurrir? Y el pobre Daniel no entiende, dice el versículo 8, y yo oí, pero no entendí, y dije al Señor mío,
¿cuándo será el cumplimiento de estas cosas? Y me dijo, mira Daniel, estas palabras, este libro está cerrado y sellado hasta que llegue el tiempo del cumplimiento. ¿Y cuándo va a ser eso? De acuerdo a lo que juró, lo que prometió, pues al final del tiempo, tiempos y en medio de un tiempo. Estas palabras están cerradas ya hasta el tiempo del cumplimiento. Daniel, es palabras que están cerradas ya hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios, versículo 10, y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Entonces aquí está una promesa. La promesa es que al final de los 1260 días, el libro de Daniel no iba a estar cerrado, sino que iba a estar abierto. Ahora, el libro de Daniel, queridos hermanos, es una purga. Ustedes saben lo que es una purga. Una purga es una pastilla o un poco de líquido, algo que te dan para limpiarte el estómago y por alguna razón todo lo que no sirve, que está en tu cuerpo, que te está causando enfermedad o que te está molestando o que te está trayendo problemas, tiene que ser expulsado. Eso, el libro de Daniel es una purga en el tiempo. Una purga que cuando te la comes, al igual que las purgas, van a saber dulce en tu boca, pero que luego te empieza a doler el estómago y viene la diarrea o viene el vómito, lo que sea, para que tú saques de tu cuerpo todo lo que tiene que salir. El libro de Daniel es básicamente eso. Dios lo dejó allí, en el tiempo, cerradito, cerradito, para que cuando llegara el momento, esas purgas se abriesen y se la tomasen aquellos que quieren ese librito que estaba cerrado y abierto, les iba a saber dulce en la boca, y hoy vamos a ver exactamente cómo ocurre eso en el tiempo. Para empezar, queridos hermanos, ¿dónde se encuentra este tiempo, tiempos y medio de un tiempo? Esto se encuentra en Daniel capítulo 7. Se van a Daniel capítulo 7, vamos a ver lo que dice el versículo 25. Daniel 7, 25. Vamos a ver si ahí en Daniel 7, 25 están estas palabras tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Dice Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, hablando de un poder en el futuro que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Y serán entregados en sus manos hasta que se cumpla el tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Daniel 7:25 nos habla de un poder que iba a permanecer en el planeta Tierra exactamente en el mismo periodo que Daniel capítulo 12 nos dice que tenía que pasar para que el libro de Daniel se abriese. ¿Por qué quiero ver esto? Queridos hermanos, yo quiero llegar al momento en el que proféticamente se cumple lo que Dios prometió. Recuerden que el ángel levantó sus dos manos, que Jesús, perdón, levantó sus dos manos y juró en nombre del que vive, y Dios cumple sus promesas, que después del tiempo, tiempos en medio de un tiempo, lo primero que iba a ocurrir en el tiempo del fin es que el libro de Daniel, que estaba como cerrado, ¿para cuándo iba a estar cerrado? Para el tiempo del fin. Entonces el libro se iba a abrir en el tiempo del fin. Por eso es muy importante para mí este tiempo, tiempos de medio de un tiempo, que tiene que ocurrir, que tiene que pasar. Y una vez que eso ocurre, el libro de Daniel se puede abrir. Es la purga en el tiempo. Y es bien importante porque este libro estaba sellado para ese tiempo. Vamos a ver entonces cómo podemos llegar a saber cuándo ocurre. Si nos vamos a Daniel 7 y si interpretamos Daniel 7, nos vamos a encontrar que para nosotros hoy, que vivimos en el siglo XXI, es muy sencillo entenderlo. En Daniel capítulo 7 aparecen 4 bestias saliendo del mar. Ubíquense todos en Daniel 7 y vamos a ver las 4 bestias que están saliendo del mar. La primera bestia que sale del mar está en el versículo 4. Ahí aparece, es un león que tiene alas de grande águila. La segunda bestia que sale del mar es un oso, está en el versículo 5, que tiene un lado más alto que el otro, que tiene 3 costillas en la boca. La tercera bestia es un tigre que tiene alas de ave, 4 cabezas, un leopardo, depende de la versión que tenga, el versículo 6, en Daniel 7, 6. Y luego viene la última bestia, que es espantosa y terrible. Se encuentra a partir del versículo 8. Pero aquí sí lo vamos a leer para que veamos los detalles acerca de esta bestia espantosa y terrible que sale del mar. Dice el versículo 8. Estando yo mirando los cuernos, perdón, el versículo 7 al final, es el 7, perdón. Después de esto miraba yo, Daniel 7:7, perdón, Daniel 7:7.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Tenía garras, unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de las otras bestias que habían sido antes que ella y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Los 10 cuernos los pueden ver ustedes aquí en la imagen. Dice el versículo 8, estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño, primero pequeño, subía entre ellos. Y delante de este cuerno fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y aquí este cuerno tenía ojos, como ojos de un hombre, y tenía una boca que hablaba grandezas. Y entonces él está viendo y ahí aparece una señal de juicio. Ahora, Daniel quiere saber qué representa esto que él acaba de ver y para eso se acerca a un ayudante allá en el cielo. Se acerca a alguien para preguntarle. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 16. Ahí en Daniel 7, 16, Daniel se acerca a alguien para preguntarle qué quiere decir todo esto que él está viendo ahí. Daniel 7, 16 dice, me acerqué a uno de los que ayudaban y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me habló y me declaró la interpretación de las cosas. Así que vamos a ver cuál es la interpretación de esto. Esta persona le dice, versículo 17, perdón, Daniel 7, 17, dice, estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes, 4 reyes, pero no son cualquier rey, 4 reyes que se van a levantar sobre toda la tierra. Entonces, al hablar acerca de 4 reyes que se levantan sobre toda la tierra, está hablando de 4 reinos que van a dominar todo el mundo. Nosotros no le llamamos a un rey que domina todo el planeta, un rey normal. Le llamamos imperio mundial. Estos 4 reyes representan a 4 imperios mundiales que se van a levantar sobre la tierra. Ahora, esto es muy importante porque esto está fácil. Porque desde la época de Daniel hasta nuestros días, solamente ha habido 4 imperios mundiales. El primer imperio mundial desde la época de Daniel hasta nuestros días, en la época de Daniel era obviamente Babilonia. El reino de Babilonia comenzó a gobernar este planeta desde el año 605 hasta el año 538 antes. Esto obviamente recuerden que en el Antiguo Testamento los años se van contándose hacia atrás, 605, 604, 603, hasta el año 538 antes de Cristo, es el dominio de Babilonia. Babilonia era obviamente simbolizada por un león que tenía alas de águila y este reino dominó el mundo hasta que fue vencida por sus rivales de Media y de Persia. Por lo tanto, este oso, que tiene un lado más alto que el otro, nos representa que iba a estar conformado por un reino más fuerte que el otro, que tenía 3 costillas sobre su boca. Algunos teólogos le han dado interpretación a esto como los reinos de Libia, de Etiopía y de Egipto, que fueron conquistados antes de que cayera finalmente. Este reino iba a dominar el mundo desde el año 538 hasta el año 339, cuando finalmente fue derrotado por los griegos en las famosas batallas de Maratón. Todos conocemos la historia. Grecia a Medo-Persia en el año 339 y de ahí todo el mundo hasta el año 158. Este leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas de ave. Estas 4 cabezas representarían la división del imperio griego hacia los 4 puntos cardinales de la tierra. Los generales, recuerden que Alejandro el Grande murió siendo muy joven y en su lugar sus 4 generales se repartieron la tierra, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Cuando vencieron finalmente a Antígono, repartieron básicamente la tierra en 4 pedazos, el imperio mundial de Grecia, pero no persistieron para siempre, fueron vencidos. Ahora veamos lo que la Biblia o lo que el ayudante le dice a Daniel acerca de la última bestia, la bestia espantosa y terrible. Versículo 19, Daniel 7, 19, y pongan atención a lo que Daniel va a preguntar. Dice, entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Ahora estamos hablando ya no de ninguna bestia, estamos viendo la última bestia de la historia. Quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. La sigue describiendo.
la que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba las obras o lleva con sus pies. Sigo leyendo. Asimismo, versículo 20, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había subido delante del cual habían caído 3 de los primeros. Este cuerno vi que tenía ojos y boca que hablaba grandezas, su parecer era mayor que el de sus compañeros. Y yo veía que este cuerpo hacía guerra contra los santos y los vencía. Mientras está diciendo todo esto, entonces el ayudante le explica, dice el versículo 23, vamos a ver, Dante explica en Daniel 7:23. Me dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra, el cual, dice el versículo 23, será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la pisará, y la despedazará. Así que si lo anterior había sido muy fácil, esto es un pastelito, esto está pero súper sencillo, porque puede ser que algún historiador o que alguna persona no esté de acuerdo en la manera en la que repartimos los imperios mundiales, pero al hablar lo que dice el libro de Daniel capítulo 7, específicamente el versículo 22, dice que esta bestia espantosa y terrible, que tiene los 10 cuernos y el cuerno que habla grandezas y que tiene boca y ojos y que es de los primeros, esta bestia nos dice que es el imperio más grande que alguna vez se iba a levantar. Ni iba a haber otro igual que él. Y cuando vamos a la historia, todos los historiadores y todas las personas serias que estudian este asunto van a reconocer que el imperio más grande que alguna vez ha pisado el planeta Tierra es Roma. Roma dominó el mundo desde el año 158 de Cristo. Fíjate bien, 160 años antes de que Jesús viniera, hasta el año 400 después de Cristo. Estamos hablando de más de 600 años, más de medio milenio dominando el planeta Tierra. Ningún otro de los imperios mundiales ha durado tanto tiempo como Roma. Ningún otro imperio ha sido tan grande. Ningún otro imperio ha sido tan trascendente. Ningún otro imperio ha llegado tan lejos como lo hizo el Imperio Romano. El Imperio Romano, queridos hermanos, dominó prácticamente todo el planeta. Miren, eso que están viendo ustedes es parte del imperio romano. Aquí nos falta África, nos falta gran parte de lo que sería el Imperio Romano. Todo lo que están viendo ustedes verde, ya ven ustedes una división de los países de Europa, pero realmente Roma era todo lo verde, todo lo que ustedes pueden encontrar. Eso era el Imperio Romano. Roma dominó el mundo durante más de 600 años. Este es el reino más grande. Identificamos a este imperio mundial. Este imperio mundial es Roma. Pero entonces él le sigue explicando. Ahí en el versículo 23, que este reino va a dominar todo el mundo, lo devorará y lo desplazará. Ya identificamos, este imperio mundial es Roma. Pero luego el versículo 24, el ayudante le dice, y los 10 cuernos, ahí tenemos los 10 cuernos en la figura, los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de Roma, van a levantarse otros 10. Recuerden que el número 10 representa la parte que le corresponde a Dios. Dios interviene en la historia y hace que Roma se divida, porque el imperio romano era invencible, a menos que Dios intervino. Y el imperio romano se dividió de una manera increíble, porque vinieron tribus del norte que eran enemigas entre sí, que no se llevaban bien, y vinieron al mismo tiempo a hacerle una guerra de guerrillas en un momento en el que Roma estaba, y de esta manera el imperio romano cayó, de una manera sobrenatural. Y estos 10 cuernos representan el surgimiento de la Europa que hoy conocemos. El imperio romano se dividió. Estas tribus que vinieron del norte, tenemos 10 principales, porque hubo muchas otras tribus que vinieron, pero ponemos las 10 principales: los francos, que se quedaron, los suevos, que se quedaron con Suecia, los anglos, que se quedaron con Inglaterra, burgundios, lombardos, los alamanes, los visigodos, que se quedaron con España, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y regresemos entonces al versículo 24 de Daniel 7. Dijo, la cuarta bestia, cuarto reino, perdón, versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se van a levantar otros 10, y después de ellos se levantará otro, este otro cuerno que ustedes pueden ver allí, que tiene ojos y boca, que habla grandezas. Este otro cuerno, déjenme avanzar aquí, se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 de los primeros derribará y destruirá.
Aquí es donde me voy a brincar la parte de la historia. Todos sabemos que érulos, los vándalos y los ostrogodos, que fueron tres de las tribus más fuertes que conquistaron el Imperio Romano, tan fuertes que los érulos, y ustedes pueden ver en el mapa que tenemos aquí, los érulos se quedaron con Italia. Los érulos eran la tribu más fuerte de todas, sin embargo no prosperó. Tampoco los vándalos y los ostrogodos. ¿Qué ocurrió con ellos? Bueno, fueron doctrinados por un hereje, le llamaban hereje del Ponto, Arrio, y se convirtieron en tribus arrianas. Eran cristianas, pero cristianas arrianas. Tribus que venían del norte fueron destruidas por el obispo de Roma. El obispo de Roma, que obviamente al no ser de su religión estas tribus, al no respetar su envergadura y a lo que él estaba acostumbrado, hizo guerra contra ellos. Dentro de la historia, sabemos que el obispo de Roma mandó cartas a Justiniano, al imperio que se encontraba en el oriente, le mandaron a Belisario y él buscó a alguien que le ayudara y encontró la tribu de los francos. Y con los francos y Belisario, guiados en la inteligencia a través del obispo de Roma, vencieron a los érulos en el año 518, fueron expulsados de Italia. Los vándalos, enojados por lo que había ocurrido, vinieron desde África, porque ellos encontraron en África. Si quieren volvemos al plano, que lo puedan ver, esta parte de abajo, acá están los vándalos, esta es la parte de África, la que vinieron, regresaron entonces hacia el norte, tratando de vengar la destrucción de los érulos, pero se encontraron con el ejército de Belisario, el ejército de Justiniano, y en el año 520 fueron destruidos. En ese periodo de tiempo, los ostrogodos, dirigidos por Alarico y ellos, entraron en Roma. Aquí tenemos una escena de estas tribus del norte. Finalmente, los ostrogodos fueron vencidos también por Belisario y las tropas de los francos que dieron por origen a Francia, dirigidos por Odoacro, vencieron a los ostrogodos en el año 538. A partir de ese momento, el obispo de Roma, que fue el que dirigió todas estas campañas, es entonces el obispo de Roma, el cuerno que tiene ojos y boca, que derribó a tres de los primeros en la historia. Fue el obispo de Roma el que destruyó a estas tribus poderosas y se convirtió en jefe de Estado. Y esto ocurrió el momento en el que se lo libera. Ponemos el inicio alrededor del año 538 después de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia que iba a ocurrir? Veamos lo que dice versículo 24. A tres de los primeros derribará. Ya vimos que eso ocurre alrededor del año 538, cuando ya los tres están caídos. Versículo 25. Y este poder, ese cuerno que tiene ojos y boca, que ya sabemos que es el obispo de Roma, a quien el mismo Odoacro le llamó, vamos a decirlo así, le llamó el papa, que quiere decir obispo de los obispos. El papado hablará palabras contra el Altísimo. Versículo 25. A los santos del Altísimo quebrantará. Ha perseguido el papado a los cristianos, ha perseguido el cristiano a otras personas que no son de su religión, ha matado seres humanos en nombre de la religión, pues a miles. Eso está bien respaldado por la historia. Versículo 5. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. Por eso, hasta el día de hoy, el calendario que todos tenemos, el calendario gregoriano, que es un papa, un obispo de Roma, pensará en cambiar los tiempos y también cambiará la ley. Los mandamientos fueron modificados, cambiados, y hasta el día de hoy la gente guarda el domingo porque el obispo de Roma hizo esta transacción. Los mandamientos fueron modificados de la ley y será el mundo entregado en su mano por tiempos y el medio de un tiempo. Estamos hablando de 1260. Ahora, el Roma dominó el mundo por 1260 años. Eso es histórico. Ese periodo de tiempo le llamamos en la historia la Edad Media o el oscurantismo, la época en que la iglesia dominó al planeta Tierra. Ese es el periodo en que la iglesia estuvo en la oscuridad. En ese periodo no existía iglesia, no existía el pueblo de Dios, no existía. Las 7 iglesias de Apocalipsis, que son las iglesias de ese periodo, revelan que todas esas iglesias son caídas. No hay pueblo de Dios, está oculto, está escondido en el desierto, no se puede encontrar por ninguna parte. La religión del obispo de Roma es una religión adulterada, es una religión falsa. Y todo el cristianismo, cualquiera que sea, incluida la reforma de 1517, son iglesias
mezcladas verdad con error, esas iglesias no son el verdadero pueblo de Dios. Por 1260 años el mundo fue dominado. Ahora, le sumamos al 538 los 1260 años y nos llevan al año de 1798, alrededor del año de 1798 algo ocurrió. En 1798 específicamente el general Berthier, que era... Recuerden que Francia, los francos, le ayudaron al obispo de Roma en sus campañas en contra de las 3 tribus que venían del norte. Los hérulos, los ostrogodos y los vándalos fueron destruidos por los francos y Belisario, guiados por el obispo de Roma. En 1798, el general Berthier, que era parte del ejército de Napoleón Bonaparte, vino y tomó prisionero al Papa Pío VI, lo encarceló, le quitó todas sus posesiones y a partir de ese momento el obispo de Roma dejó de ser jefe de Estado. 1260 años. Y 1798, hermanos, 1800 aproximadamente. 1800. Esa es la época. Ese es el tiempo del tiempo, tiempos en medio de un tiempo. ¿Dónde se termina entonces históricamente el tiempo, tiempos y en medio de un tiempo? Se termina en 1800, 1790, 1700, 1800. Entre 1790 y 1800 por ahí se acaba el tiempo, tiempos y en medio de un tiempo. ¿Por qué es importante? Bueno, el obispo de Roma dejó de ser jefe de Estado, pero su poder no terminó cuando fue destituido, porque todavía la Inquisición dominó el mundo. Muchos de nosotros venimos de países de Latinoamérica. Sabemos que la Inquisición dominó todavía, después de que ya el papado no existía. Vamos a decir, bueno, sí existía, pero ya no tenía poder temporal. Todavía mataban personas en nombre de la religión. En 1834 murió el último muerto de la Inquisición en Guanajuato, en México, allá de donde yo soy. Bueno, yo no soy de Guanajuato, pero conozco Guanajuato y soy de Monterrey, o sea, soy del mismo país. Ok. El libro de Daniel, queridos hermanos, de acuerdo a lo que el Señor le prometió en Daniel, capítulo 12, el libro de Daniel se iba a abrir entre 1790 y 1800, por allí. Ese libro iba a dejar de estar cerrado y se iba a convertir en un libro abierto. Eso es lo que el Señor le prometió a Daniel. Le dijo que su libro se iba a abrir. Ahora, es bien importante, Dios hermanos, porque el libro de Daniel sí estuvo cerrado por todo ese periodo de tiempo. Ustedes van a la historia y van a encontrar que ningún teólogo, ni los de la Reforma, ni las personas que trataban de entender estas partes oscuras, esto que acabamos de leer, que nos parece muy fácil y muy sencillo de entender, que les acabo de explicar, no lo podían entender. ¿Por qué? Porque no había ocurrido para empezar. Les parecía demasiado oscuro. Eran partes, como nos dice la Biblia, cerradas. Por ejemplo, van a encontrar ustedes a Isaac Newton, que todos lo conocemos como una persona muy inteligente, creador de las leyes de la física y cosas que conocemos. Isaac Newton dijo, miren, este libro no lo podemos entender porque todavía no ocurre. No como Lutero, que Lutero dijo que Daniel prácticamente estaba loco y que todo esto era un libro que él quería desechar porque no lo entendía. ¿Y por qué no lo entendía? Porque el libro estaba cerrado. Y es lo mismo que dijo Isaac Newton. Dijo, mire, este libro no lo vamos a entender porque está cerrado y está sellado. Pero no iba a estar para siempre cerrado y sellado. Cuando llegara el tiempo del fin, que lo que acabamos de estudiar es precisamente en 1790, el libro iba a dejar de estar cerrado y se iba a convertir en un libro abierto. Ahora, ¿quién fue la primera persona en la historia en entender el libro de Daniel? Por allá, entre 1790 y 1800, existió un ser humano, y es un hispano, así como nosotros, llamado Manuel Lacunza. Manuel Lacunza era de Chile, chileno, obispo católico, era un sacerdote católico, era un jesuita católico. En ese tiempo en Latinoamérica los únicos que tenían la Biblia pues eran los sacerdotes. Bueno, Manuel Lacunza se puso a leer la Biblia y él es, queridos hermanos, la primera persona que conocemos que entendió el libro de Daniel. Manuel Lacunza leyó el libro de Daniel después de 1790 y lo pudo entender. Era porque Manuel Lacunza era más inteligente que todos los seres humanos que habían existido antes que él. Y la respuesta es no. Simple y sencillamente el libro ya no estaba cerrado, ahora estaba abierto. Y Manuel Lacunza lo entendió. Manuel Lacunza llegó a las mismas conclusiones que hemos llegado nosotros al estudiar el libro. Dijo, ese león con alas es Babilonia. Ese oso que tiene un lado más alto que el otro es Medo Persia. Ese tigre o ese leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas de ave es Grecia. Y esa bestia espantosa y terrible es Roma. Y esos 10 cuernos representan la división de Roma. Y ese cuerno pequeño que tiene ojos y boca, que habla grandezas, es el obispo de Roma, es el papado.
Y recuerden ustedes que Manuel Lacunza era un sacerdote católico apostólico romano. Y luego Manuel Lacunza llegó al capítulo 8 del libro de Daniel. Y Manuel Lacunza dijo, Jesús viene en gloria y majestad de la tierra. ¿Cuándo? A mediados, él dijo, de 1800. Ahora, él escribió un libro que la Inquisición quiso destruir, que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. De ahí tenemos todo esto que estamos estudiando. Básicamente, Manuel Lacunza describió todo lo que acabamos de estudiar aquí. Obviamente, cuando las personas cercanas a Manuel Lacunza lo leyeron, especialmente los católicos, no les gustó lo que había escrito, vino la Inquisición, tomó prisionero a Manuel Lacunza y confiscaron todos sus libros y trataron de destruirlo. Obviamente la Inquisición trató de destruir todo lo que había dicho Manuel Lacunza, pero no lo lograron. Hasta el día de hoy ustedes pueden conseguir el libro por ahí en internet, pueden encontrar el libro de Manuel Lacunza. Él es la primera persona en entender el libro de Daniel. Sin embargo, fue silenciado por la Inquisición. La segunda persona de la cual tenemos noticia que entendió el libro de Daniel fue un obispo anglicano, obviamente anglicano, Inglaterra. Este obispo anglicano allá en Inglaterra entendió el libro de Daniel. Estamos hablando de 1790 y tantos, 1800, ya a principios de 1800, el obispo Wilson leyó el libro de Daniel y llegó a las mismas conclusiones que Manuel Lacunza. A las mismas. Era porque el obispo Wilson fuera más inteligente que los demás. No, ya el libro ya no estaba cerrado, ahora el libro estaba abierto. Estaba para que cualquiera que quisiera entenderlo iba a entender. El obispo Wilson se puso a dar sus homilías, porque él predicaba obviamente los domingos acerca del libro de Daniel. Tenemos algunas de esas homilías y por eso sabemos que el obispo Wilson entendió el libro de Daniel igual que nosotros. Bueno, ¿qué pasó? Empezó a levantarse una conmoción, se le llenaba la iglesia de gente que quería escuchar acerca de sus interpretaciones de Daniel, y ahí fue cuando lo llevaron ante el rey de Inglaterra, que le dijo, mira, estás causando muchos problemas, si no te callas te corto la cabeza. Así que el obispo Wilson tuvo que dejar de predicar lo que estaba diciendo, y allí quedó silenciado el libro de Daniel. Dos personas que habían entendido, los cuales tenemos noticia, que habían entendido el libro de Daniel, fueron silenciados, uno por vivir bajo la Inquisición y otro vivir bajo reyes. Necesitamos un país en el que no haya un poder que pueda impedir que el libro de Daniel haga su trabajo. Necesitamos un país donde no haya rey, como en Inglaterra, o un país donde no haya papa, Inquisición, como cualquier país de Latinoamérica. Y tú me dirás, ¿cuál es el país, el único país que en ese tiempo, 1800, no tenía ninguna de estas dos cosas? Y ese país es Estados Unidos. Y es ahí donde surge la figura de Guillermo Miller. ¿Quién es Guillermo Miller? Guillermo Miller es un campesino de Estados Unidos, el país donde yo estoy viviendo en este momento. William Miller, que entendió el libro de Daniel. Lo entendió por ahí de 1818. Llegó a las mismas conclusiones que todas estas personas que habían estudiado el libro de Daniel anteriormente. Nada más que Guillermo Miller le dio miedo predicar el libro de Daniel. No quiero hacer muy larga la historia. Finalmente, Guillermo Miller hizo una promesa que se lo invitaban, él iba a predicar. En 1828, sabemos que Guillermo Miller comenzó a predicar acerca del libro de Daniel. Y a partir de allí, Guillermo Miller ya comenzó a predicar y predicar. Y ocurrió lo que conocemos en la historia como el gran despertar religioso del siglo XIX. Desde 1828 a 1844, miles de personas acá en Estados Unidos comenzaron a aceptar. ¿De qué iglesias? De todas las iglesias cristianas. Presbiterianas, episcopales, Conexión Cristiana, anabaptistas, luteranos y de todas las iglesias comenzaron a entender lo que Guillermo Miller predicaba. Llegaron a entender el capítulo 7 del libro de Daniel, como lo acabamos de leer, el capítulo 8 del libro de Daniel, interpretaron todas las profecías. ¿Y sabes qué? Les sabía dulce en la boca como la miel, porque así saben todas, así saben todas las profecías cuando te hablan acerca de la venida de Cristo. Así saben también las purgas, saben rico primero al principio y a todos les supo sabrosísimo. Este es el pueblo que todos conocemos, son los mileritas, así les llamaron. Ellos son los que cumplen la profecía. Los mileritas son los que cumplen la profecía. Mire, queridos hermanos, esto es bien importante, porque como Iglesia Adventista hemos hecho una investigación. Esto que están viendo ustedes en pantalla es una investigación que la iglesia ha hecho después de esto.
hemos encontrado 49 interpretaciones del libro de Daniel, hermanos, no son pocas, casi 50 interpretaciones del libro de Daniel, publicadas entre 1800 y 1844, hechas por intérpretes norteamericanos que no conocían a Guillermo Miller. Recuerden que en ese tiempo no había internet. Estas personas pertenecían a por lo menos una docena de denominaciones diferentes y ninguno de ellos conocía a Guillermo Miller. Ninguno de ellos escuchó a Guillermo Miller predicar. Sin embargo, todos y cada uno de ellos llegaron a las mismas conclusiones que Guillermo Miller, a las mismas conclusiones que el obispo Wilson, a las mismas conclusiones que Manuel Lacunza. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el principal intérprete de las profecías. Este grupo eran 10 de Nueva York, 8 en Massachusetts, 7 en Pensilvania, incluso hay uno en México. Hemos encontrado pedazos de periódicos, cartas de personas que estaban estudiando el libro de Daniel y lo estaban entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué durante 1800 años el libro de Daniel no se entendió? ¿Por qué por 2600 años las profecías de Daniel no se entendieron? Porque estaban cerradas, selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del cumplimiento. ¿Y cuándo era el tiempo del cumplimiento? Tiempo, tiempos y la mitad. Ya había llegado el tiempo, tiempos y la mitad. Y ahora el libro se podía entender. Ahora, ¿había algunas diferencias entre ellos, unos y otros? Sí. Obviamente, de acuerdo a la historia, algunos ponían el final de los 1260 años, alrededor de 1790 y tantos, y ahí había diferencia. Pero tenían básicamente la misma interpretación. Por lo tanto, queridos hermanos, podemos decir, bíblicamente, lo que el Señor dijo. Mira, vamos a leer Daniel capítulo 12 por un momento para que ustedes puedan ver lo glorioso de esto que estamos estudiando. Mira lo que el Señor le dijo en Daniel capítulo 12 a Daniel acerca de su libro. Daniel capítulo 12 dijo versículo 9 y me dijo, mira Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Ya sabemos que es los 1260 años, tiempo, tiempos y la mitad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguna persona impía, ningún impío va a entender. ¿Cuántas personas malas iban a entender el libro de Daniel? ¿Cuántas personas malas iban a entender el libro de Daniel? ¿Cuántos impíos? Y la respuesta es ninguno. Porque en la interpretación de estas profecías no tiene nada que ver Satanás ni sus secuaces, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se lo revela solamente a sus hijos, a sus verdaderos hijos, a su verdadera iglesia, a sus verdaderos, no es la cizaña la que entiende, son el trigo. Por eso le dice allí, ningún impío entenderá, pero van a entender solamente los entendidos. ¿Cómo les llamó la Biblia a este grupo de personas? Les llamó los entendidos. Una vez más, ¿quiénes iban a entender el libro de Daniel? Los entendidos. ¿Es entonces Manuel Lacunza un entendido? La respuesta es sí. ¿Es el obispo Wilson un entendido? Sí. ¿Son aquellas 49 personas que interpretaron el libro de Daniel entendidos? Sí. ¿Son los mileritas los entendidos? Sí. ¿Quiénes son los que iban a entender? Los entendidos. Por lo tanto, proféticamente, de acuerdo a lo que estamos estudiando en esta hora, el libro de Daniel se entendió a principios del siglo XIX. Aquí aparece pasado porque esto lo hice cuando estaba el siglo XX, pero bueno, a principios del siglo XIX fue entendido. Por lo tanto, los mileritas, queridos hermanos, son los entendidos de Daniel 12. Ellos cumplen la profecía de Daniel 12. En Daniel 12 el Señor juró, el Señor prometió que el libro de Daniel lo iba a entender. ¿Quiénes lo iban a entender? Los entendidos. Ahí están los entendidos. Estos son los que entendieron el libro de Daniel. Ellos son los entendidos del libro de Daniel, ese grupo de personas que estamos leyendo, los mileritas. Ahora, queridos hermanos, cuando los mileritas se pusieron nombre, cuando los mileritas dejaron de ser denominaciones separadas y decidieron confirmarse en una sola denominación y quisieron ponerse nombre, ¿cómo se pusieron los mileritas? Los mileritas se pusieron adventistas del séptimo día. ¿Quiénes son entonces los adventistas del séptimo día? Los adventistas del séptimo día son los entendidos que fueron profetizados por Daniel capítulo 12. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de estos entendidos de Daniel? ¿Qué profetiza Daniel capítulo 12? Ubíquense todos en Daniel capítulo 12 y mira lo que la Biblia nos dice acerca de estos entendidos. Versículo 3. Versículo 3, Daniel 12:3. Apréndanselo de memoria, hermanos, es bien importante. Mira lo que dice Daniel 12:3. Y los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos?
¿Quiénes son los entendidos? ¿Los entendidos quiénes son? No me digas los mileritas, porque los mileritas ya no se llaman mileritas. ¿Cómo se pusieron los mileritas? Los mileritas se pusieron adventistas del séptimo día. Este versículo 3 de Daniel 12 te está hablando de ese grupo de personas que entendió el libro de Daniel a principios del siglo XIX. Ese grupo de personas se puso nombre y se llaman adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día, versículo 3, van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua, esa es eternidad, perpetua eternidad, para siempre van a resplandecer. ¿Cuál es el futuro de la iglesia adventista del séptimo día? Resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Y ahora tengo una pregunta. Bíblicamente, ¿quién es el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Tiempo es la mitad de un tiempo. Cuando se acabe, ¿quién es el pueblo de Dios? Los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Los que entiendan el libro de Daniel, los que lo prediquen. Y ese grupo de entendidos, ¿cuál es el futuro? Resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. La época en la que tenía que surgir o resurgir de entre las cenizas del pueblo de Dios es después del tiempo sin medio de un tiempo, iba a reaparecer. Y la razón de surgimiento para entender este libro. ¿Y qué iba a pasar cuando entendieran este libro? Cuando tú te vas a Apocalipsis capítulo 10, le dice, cómete el libro, se lo iban a comer, les iba a saber dulce en la boca, pero luego les iba a doler el estómago. Y eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Dios. Esos adventistas del libro de Daniel leyeron ese libro, no lo entendieron completamente bien, porque esa era la purga que el Señor había dejado una trampa ahí en Daniel 8:14. En ese momento todavía no existía la iglesia adventista. La iglesia adventista vino hasta 1861, vamos a decirlo así. En ese momento ellos no habían entendido, ahí todavía eran de las 12 denominaciones de las cuales habían salido, de todas las denominaciones cristianas que había en la tierra, y ese grupo de personas se chasquearon, les empezó a doler el estómago, pero entonces ahí viene la parte profética. El Señor viene y los toca y les dice, levántate, porque todavía tienes una misión que cumplir. Tienes que profetizar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, porque mis hijos están esparcidos en todas las iglesias y tienes que profetizar. Y tienes que profetizarles para que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Y cuando el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo se termine, entonces se puede acabar la gracia y pueden venir las maravillas de Daniel 12 que leímos hace un momento. Por eso, queridos hermanos, la tercera razón distintiva para encontrar al pueblo de Dios, no solamente que va a guardar el sábado, los 10 mandamientos completos, no es solamente que va a predicar con poder el mensaje de los 3 ángeles, que es lo que ha estado haciendo este movimiento desde 1844, sino que el verdadero pueblo de Dios tiene que surgir proféticamente después del tiempo en medio de un tiempo, o sea, 1800. Ningún pueblo que haya nacido antes, todos esos que vienen de la Reforma o que vienen desde yo sé qué tantos años, ninguno de esos pueblos puede ser el pueblo de Dios, porque proféticamente, de acuerdo a Daniel 12 y Apocalipsis 10, el pueblo de Dios surge después de 1800 y surge en el libro de Daniel. Búscame un pueblo que haya surgido así, que predique el mensaje de los 3 ángeles y que tenga la misión bien clara acerca de lo que tiene que hacer. Y ese pueblo, queridos hermanos, es la iglesia adventista del séptimo día. Esta es la tercera razón por lo cual la iglesia adventista es el pueblo de Dios. Así que déjame orar contigo. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre, porque nos has dejado tu santa palabra, suficiente información para entender quién es tu pueblo, para entender cuál es nuestra misión, qué es lo que estás esperando de nosotros. Queremos ponernos en tus manos. Te suplicamos que nos ayudes a vivir a la altura de la luz que nos has dado y ayúdanos a cumplir con la misión que nos has encomendado. Nos ponemos en tus manos de amor, no solamente a los que están aquí reunidos en esta transmisión, sino a todos aquellos que la van a ver posteriormente. Pedimos tu bendición para tus hijos que todavía no forman parte del movimiento, que todavía están esparcidos allí en esas iglesias a las cuales nos conviene sacar de allí para que seamos un pueblo. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto. Amén.
pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias por la oración. Gracias por ese tema tan hermoso y muy importante. Paulina, hola, gracias. Estamos esperándola. Adelante, adelante. Claro que sí, para honra y gloria de Dios, eres mi protector. ¿Es esto Lucía? Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. Mi angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Perdón, suegra, estoy todavía en la transmisión. Sí, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti. Yo confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti. Yo confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás. Tómame. Aquí estoy, mi Señor. Tómame.
ámame. Amén. Amén, qué bonito. Gracias por habernos acompañado durante todos estos días, Pauli. El Señor te siga bendiciendo y bueno, hermanitos, les pedimos por favor que compartan el link de nuestra hermana, apoyemos su ministerio de esta joven hermosa. Que el Señor te siga bendiciendo. Muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Bendiciones. Y claro, La honra y gloria es para Dios, hermana. hermoso, hermoso. Y ese canto también confiaremos en nuestro Señor. Gracias. Bueno, estamos aquí con el pastor. Al pastor le agradecemos también por estar con nosotros como cada día, por estos temas tan importantes. La verdad, lo difícil nos lo hace muy sencillo. Gracias, pastor. El Señor lo siga bendiciendo. ¿Hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta? Pues sí, pueden levantar la mano y le pasaremos con el pastor para que les aclare. ¿Alguien quiere levantar la mano? Pastor, también aquí hay un hermano nuestro que se llama Javier López, que está por aquí, está en Dinamarca. Y bueno, no sé si él lo quiere saludar, él lo conoce, no sé si Sí, se... claro. Sí, es hermano de la hermana Noelia acá de nuestra iglesia, una hermana muy querida acá en nuestra iglesia. Sí, cómo no, sí lo conocemos. Javier López, la primera vez me lo presentó, una vez me pasó y me dice, mira, te voy a mandar este tema tan tremendo y desde ahí empecé a verlo a usted, la verdad. Aquí está Javier, no sé si quiere levantar el micrófono, tienes paso para hacerlo, Javi. Él está por aquí. La Buenas, cámara, no sé si la quieres poner, Javi. buenas noches. No es por diferencia de horario, yo es que mientras voy escuchando honestamente ya estaba en mi habitación, pero voy atentamente escuchando. Pastor, muchas gracias por su tema y saludos. Estoy ahora en Dinamarca, pero escuchando el tema, siguiendo los puntos y es un tema que a mí siempre me ha interesado el desarrollo de la parte histórica, de cómo el pueblo de Dios se ha venido desarrollando, pero entiendo también de que en algún momento el pueblo de Dios también tendría sus dudas de cómo lo que estaba haciendo era, si realmente estaba siendo interpretado de buena manera o no. Entonces esto, cuando lo hago una extrapolación para nuestros tiempos, eh, escucho hermanos de nuestra iglesia en diferentes lugares donde Dios me manda y voy andando por el trabajo. La duda es si es que seguimos el conocimiento que Dios quiere que sigamos o todavía tenemos mucho que seguir aprendiendo y estamos confundiendo. ¿Cómo saber que las cosas que estamos recibiendo son realmente de Dios o son propias de nuestra propia idea de interpretar las cosas con algún fallo humano de error y un desvío de la interpretación correcta como debería ser? No sé si me explico bien con la pregunta. Sí, mire, esta situación profética es como cuando estamos armando un rompecabezas. Las piezas se parecen, pero cuando uno pone la pieza incorrecta, uno dice como que esto no queda. Pero cuando uno coloca la pieza correcta, dice, no, esta va allí. Y así es la profecía, así es la manera en la que se está desenvolviendo delante de nosotros la historia. En nuestro afán de que Jesús venga, hemos puesto algunas piezas a fuerza en las profecías. Se puede notar, a los que nos gusta estudiar la profecía, vemos esas piezas que fueron colocadas por algunos de nuestros pioneros y decimos, aquí la pusieron a fuerza porque querían que Jesús viniera. Pero podemos ver claramente que ya las piezas están quedando donde van y es ahí donde ya el panorama del rompecabezas profético se vuelve bien claro y muy poderoso, muy fuerte. La Biblia interpreta la Biblia. Entonces, nuestros primeros pioneros usaban mucho la historia y lo que a ellos les parecía para interpretar. Pero ustedes pueden ver que la interpretación que estamos presentando la sacamos de la misma Biblia. Y esa es la manera en la que los intérpretes de hoy estamos tratando de entender las profecías y creo que es mucho mejor y mucha mayor fuerza. Y Dios ha ido guiando y Dios va a seguir guiando. No va a haber otro movimiento, este va a ser el movimiento por el fin, eso lo podemos ver tal vez en los siguientes temas. Muchas gracias, pastor.
Muchas gracias y un gusto de verle después de tiempo. Igualmente. Me alegro que esté mejor. Gracias, gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Javi. Dios te bendiga. Y no sé si alguien quiere preguntarle algo al pastor, alguna duda o alguna cosa, o todo quedó claro. El que quiera levantar la mano. Bueno, creo que todo ha quedado claro, la verdad. Bueno, Clara Díaz está en YouTube y pregunta, la profecía de Daniel 12:12, los 1300, pone 1335 días, ¿qué periodo cubre? Los 1290, los 1335 días. Es una profecía, la pueden buscar. Busquen un sermón mío ahí en YouTube, pónganle Arturo Quintero, 1335 días. Y ahí es una Ahí está la respuesta, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Me imagino que como lo ha dicho, es tremenda respuesta larga, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Gracias, Clara Díaz. Bueno, si alguien quiere preguntar algo más y si no, nos vamos. Creo que quedó todo claro. Muchas gracias, pastor. El Señor los siga bendiciendo grandemente y los siga utilizando. Es una semana bendecida. Por favor, compartan con los hermanos que esto es un regalo de Dios y no sabemos cómo lo vamos a aprovechar. Así, Victoria está por aquí. Vamos a abrirle el micrófono a la hermana. Adelante, hermana Victoria. La verdad es una gran bendición que el pastor esté aquí. Así que aprovecharlo al máximo. Vamos a exprimirlo como las naranjas. Hermana Victoria, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Gracias. Ya puede abrir el micrófono, hermanita. Tiene permiso para hablar. Sí, me parece que alguien me ha contestado ya. Yo quería saber el nombre del sermón que ha dicho el hermano, que buscáramos en YouTube. El último que ha dicho. 1335 días de Daniel. 1335 días. Ajá. Vale, muchas gracias, pastor. Nada. Bueno, muchas gracias. Dios bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Y el pastor, le mandamos un fuerte abrazo de Europa. Estamos aquí un poco fríos. No sé si por allí están fríos o ya empezó. En la mañana hace frío, sí. Pero aquí cayó en la tarde también. Ayer cayó una tormenta por aquí en Tarragona, que madre mía, caían hasta granizos. Bueno, hermanos, bendiciones. En Alaska, no, 7 horas de adelanto para nosotros, o sea, a ellos son casi las 10 de la mañana. Bueno, bendiciones, el Señor los siga bendiciendo y los esperamos mañana. Compartan esta gran bendición. Hasta mañana, hermanos. Gracias por estar aquí. Adelante, hermana de producción. Sí, todas las semanas, hermanos, es el mismo link. Todas las semanas el mismo link y con la ayuda del Señor, el sábado terminaremos en una vigilia, no se lo pierdan. Va a estar muy, muy lindo y también vamos a tener testimonios, alabanzas y muchas cosas más. Así que va a ser de gran bendición también toda la información y el alimento espiritual que traen cada persona que va a estar con nosotros. Adelante, hermana de producción. Gracias. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando muy
música está. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena que